maná escondido para vencedores. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La epístola a los filipenses nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, ganar a Cristo, experimentar a Cristo, vivir a Cristo. Hermanos, pues seguimos en la epístola a los filipenses. Y estamos, con un punto que es interesantísimo y es crucial y es vital para nuestra vida cristiana. Ser uno en el Espíritu es fácil. Estamos hablando de Evodia y Síntique. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Exhorto a Evodia, exhorto a Síntique, que sean de un mismo sentir. Estamos hablando, cuando Pablo dice que sean de un mismo sentir, quiere decir que sean uno en el alma. O sea, es decir, en lo que piensan, en lo que quieren, en lo que hacen, en todas esas cosas que sean uno, por cuanto ellas estaban sirviendo en la obra del Señor. ¿Sí me explico? Ellas eran, podríamos decir hasta cierto punto, colaboradoras. Había otro hermano ahí, ¿verdad? Que pues era colaborador del apóstol Pablo. Entonces, digo yo, estas cosas son importantes. Ahora, Dios nos regenera en nuestro espíritu humano, pero de ahí quiere avanzar hacia nuestra alma. ¿Por qué? Porque somos tripartitos, ¿me entiende? La caída nos arruinó. Fíjese, nuestro cuerpo llegó a ser la carne. Nuestra alma llegó a ser el yo. Nuestro espíritu fue amortecido por causa de la caída del hombre. Así que lo que Dios quiere es venir a nuestro espíritu primeramente. Y luego de ahí, empezar a rescatar nuestra alma. ¿Cómo? Pues que nosotros, conscientemente seamos unánimes. Tratar de ser uno, ¿verdad? En nuestro pensamiento, en lo que hagamos. Digo, principalmente si estamos sirviendo al Señor. No es de que cada quien va a salir con que, hermanos, pues es que ahora mejor vamos a tener, los domingos debemos de irnos de día de campo, ¿me entienden? Y tener en el campo la reunión. Pues digo, muchos hermanos pues no van a poder ir, ¿me entiende? O podríamos decir, digo, no sé, ¿verdad? X cosas que se les ocurre a medio mundo. Y la verdad, pues es que, digo, lo que sí es obvio es que el Señor viene a nuestro espíritu, nos regenera, nuestro espíritu humano se une al Espíritu de Dios. Pero desde ahí el Señor entonces quiere tomar nuestra alma. Y en nuestra alma quiere que seamos unánimes. Quiere que pensemos lo mismo, que tengamos la misma mente, el mismo propósito, la misma voluntad, el mismo orar, el mismo hablar. ¿Sí me entiende? O sea, que sea realmente en ese sentido. Entonces, Él les dio la orden de que esperasen en Jerusalén hasta que fueran revestidos de poder de lo alto. Entonces, mire, bueno, yo digo que, déjenme porque necesito aclarar estas cosas. Mire, nosotros
Cuando el Señor vino, o sea, esa es la experiencia que tuvo el Señor Jesucristo. ¿Ve? Él fue concebido por el Espíritu en el vientre de María. Eso, pues es algo que realmente es maravilloso, ¿eh? Entonces, pues, claro, tuvo su tiempo normal de parto, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Hasta que María dio a luz a su hijo Jesús. Le puso por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Jesús significa Jehová el Salvador o la salvación de Jehová, como usted quiera decirle, ¿verdad? Pero ese es el significado de la palabra Jesús. Entonces, ok, ya este Jesús, fíjese, pues vamos a decirlo así, él fue concebido por el Espíritu Santo en su concepción. ¿Ve? Pero luego, cuando tenía más o menos 30 años, eso es lo que dice Lucas. Déjenme mejor se lo digo porque, pero digo, déjenme, o sea, dice capítulo 2, o sea, bueno, dice de Jesús, ¿verdad? Ok, pero no nos interesa tanto, o sea, leer todo el asunto del nacimiento de Jesús ahorita, ¿sí? Entonces, o sea, viene su nacimiento en capítulo 2, ¿verdad? Y cómo César Augusto había dado un edicto de que todos fueran empadronados. A los 8 días fue circuncidado, ¿verdad? Y luego después se cumplieron los días de la purificación, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, en el capítulo 3 del libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, entonces, mire, ok, hasta el versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo. Escuche esto. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Dice el verso 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Escuche bien, hermano, hermana. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. O sea, esto fue el bautismo de Jesús. Jesús, o sea, fue concebido directamente del Espíritu en el vientre de María. Pero 30 años después, él fue bautizado por el Espíritu Santo, ahí a través de Juan el Bautista. Fíjense nomás, hasta los 30 años el Señor pudo iniciar su ministerio. De otra manera, el Señor no podía iniciar su ministerio. Necesitaba ser bautizado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo debía de venir sobre él. Importante que usted subraye sobre él. Porque cuando él fue concebido por el Espíritu estaba dentro de él. 30 años después, para iniciar su ministerio, el Señor
necesitaba que el Espíritu viniera sobre él y lo revistiera de poder. Y entonces de esa manera él inicia su ministerio. Lo primero que hizo fue ser probado por el diablo, pero fue aprobado. Su prueba duró 40 días. Fue probado, pero aprobado. Entonces, hermanos, quiero decir que esto es realmente la experiencia que el Señor Jesús tuvo. ¿Sí? Es una experiencia que realmente nosotros también debemos de pasar. Mire, todos los discípulos, se puede decir, el día de la resurrección del Señor. O sea, pasó algo maravilloso, ¿ve? ¿Qué sucedió? Pues ese día, en la noche, el Señor Jesús fue a los apóstoles o a sus discípulos. Todos estaban encerrados, encerradísimos. ¿Por qué? Porque tenían mucho miedo. ¿Por qué? Porque pues habían crucificado a su Señor. ¿Ve? Entonces era muy fácil que pues se pasaran con ellos. ¿Ve? Entonces, quiero decir que el día de su resurrección, fíjense, Juan capítulo 20, y déjenme le leo, dice, estamos en el día de la resurrección. Le voy a leer Juan capítulo 20, versículos 19, 20, 21 y 22. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto de pie en medio, les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Wow! Maravilloso, hermanos. Dice, y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Fíjense, el día de la resurrección, Él se sopla a sí mismo en sus discípulos. Compare Génesis 2:7. El Señor tomó polvo de la tierra, hizo barro, le dio la forma humana del cuerpo humano al hombre. Luego después sopló en su nariz aliento de vida. Entonces el hombre ahí recibió el espíritu humano, porque ese era el tiempo nada más. Acá es diferente. O sea, Jesús fue concebido directamente por el Espíritu Santo. Tenía ya la divinidad dentro de él. Fue nacido de una mujer. Tenía la humanidad ya. Ahí cuando él nace de una mujer. Pero 30 años después, ¿ve? Él, habiendo sido concebido del Espíritu, tenía el Espíritu interiormente para vida. Pero 30 años después, Él fue bautizado por el Espíritu y el Espíritu vino sobre Él. Sobre Él quiere decir como poder, ¿sí? Y entonces inicia su ministerio.
Ahora quiero venir al punto nuestro. Nosotros, el día de la resurrección del Señor, los discípulos estaban ahí, ¿verdad? En el aposento alto y se encerraron realmente. Y el Señor llegó y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Y sabe qué? Les mostró sus manos y su costado. Y luego después dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En ese momento, el día de la resurrección, el Señor sopló su Espíritu Santo dentro de nosotros. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Perdón, hermanos. Y finalmente, el día de Pentecostés, el Espíritu vino sobre nosotros. Recibimos el Espíritu en Juan 20:22, interiormente para vida. Recibimos el Espíritu sobre nosotros el día de Pentecostés, 50 días después de su resurrección, y recibimos el Espíritu para llevar a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado. Amén.